¿Qué tal están? Bienvenidos. La filosofía de Gilles Deleuze. Sin duda es una de las más complejas y originales del siglo XX, conocida por su rechazo de las estructuras tradicionales del pensamiento y también por su esfuerzo por repensar la ontología, el conocimiento y la ética. Eso sí, desde perspectivas nuevas. A continuación, pues voy a explicar algunas ideas fundamentales de su filosofía sin pretensión de exhaustividad. Voy a explicar los conceptos claves de su filosofía de tal manera que, aunque de forma condensada, abarque los puntos esenciales de su pensamiento filosófico. En cuanto al contexto filosófico e intelectual de Deleuze, hay que empezar diciendo que Gilles Deleuze pues nació en 1925 en Francia y murió en el año 1995 y que desarrolló su pensamiento en un diálogo constante con grandes figuras de la tradición filosófica occidental, como por ejemplo Spinoza, Nietzsche, Hume, Kant, Bergson, entre otros. También pues dialogó con disciplinas como el arte, la literatura y las ciencias. Deleuze se puede decir que se aleja de la filosofía académica tradicional, marcada por un énfasis en la representación, la dialéctica y los sistemas cerrados. En lugar de buscar verdades universales, su enfoque más bien se centra en las multiplicidades, los procesos y las conexiones entre los seres. En este orden de cosas, en este sentido, Deleuze se inscribe dentro de una tradición postestructuralista, junto a autores como Michel Foucault, aunque su trabajo tiene un carácter ontológico más marcado. También se puede decir que existe en su filosofía una crítica a la representación y a la metafísica tradicional. En ese sentido, Deleuze parte de una crítica radical a la filosofía de la representación que ha dominado la historia del pensamiento, la historia de la filosofía occidental. Según él, esta tradición asume que el pensamiento funciona como un reflejo del mundo, donde las ideas representan pues, una especie de realidad externa que se da previamente. Esta concepción, que encuentra su culminación, podríamos decir, en el idealismo alemán y en la fenomenología, implica que el conocimiento depende de relaciones de similitud, identidad y correspondencia. Y esto no está de acuerdo con lo que plantea el propio Deleuze. Para Deleuze esta perspectiva es limitante porque reduce la creatividad del pensamiento al imponerle categorías preexistentes. En su lugar, lo que propone Deleuze es una filosofía de la diferencia, que no se subordine a las nociones de identidad o semejanza. Según Deleuze, la diferencia no es secundaria ni derivada, sino primaria y constitutiva. En este sentido, la ontología no parte de esencias o sustancias, sino de procesos y devenires. Además, desde la perspectiva de Deleuze, los conceptos claves son realmente los que están en el plano de la inmanencia, en el plano de la realidad, diríamos, ordinaria. Y uno de los conceptos centrales de Deleuze es el plano de la inmanencia, una especie de campo ontológico donde podemos decir que las entidades y los procesos existen sin necesidad de recurrir a un fundamento trascendental, divino o religioso o incluso espiritualista, como por ejemplo el mundo ideal de Platón. El plano de inmanencia es el terreno sobre el cual todo se despliega, pero no es algo fijo ni jerárquico, es diríamos, el espacio de la realidad, el espacio dinámico donde las cosas se relacionan a través de conexiones y flujos. Este plano de inmanencia o de la realidad material o realidad sensible rechaza cualquier dualismo entre sujeto y objeto, entre lo trascendente y lo inmanente, o entre lo material y lo espiritual. Para Deleuze, todo está conectado en un flujo continuo que da lugar a nuevas formas de existencia. En cuanto a la diferencia y la repetición, que son temas centrales de la filosofía de Deleuze, en su obra Diferencia y Repetición del año 1968, Deleuze desarrolla una ontología basada en la diferencia. La diferencia no debe entenderse como una simple variación o como algo que existe en función de una identidad previa, por ejemplo, A es diferente de B, sino como algo autónomo y positivo. En este orden de cosas, la diferencia es productiva y creativa también, y es lo que genera las nuevas formas de ser y conocer. Además,
desde el planteamiento filosófico de Leuciano, la repetición en este contexto no implica una mera reproducción de lo mismo, sino una reiteración que introduce variaciones y transformaciones. Por ejemplo, una melodía que se repite nunca suena exactamente igual, ya que cada repetición crea una experiencia única. Este concepto, además, subraya que la vida misma está hecha de ciclos que son siempre nuevos, aunque parezcan repetidos. En cuanto al rizoma, es otro de los conceptos clave de su filosofía. Deleuze, junto con Félix Guattari, introduce el concepto de rizoma en 1000 mesetas del año 1980 en este libro. El rizoma, para Deleuze, es una estructura que contrasta con el modelo tradicional de árbol o jerarquía. Mientras que el árbol representa un sistema lineal jerárquico y centrado, el rizoma es una red abierta, descentralizada, podríamos decir, y multidireccional. Además, desde esta perspectiva, el rizoma sirve como una metáfora para entender fenómenos como la cultura, el conocimiento y el pensamiento. No hay un centro o un origen en el rizoma. Todo está conectado de forma horizontal, lo que permite precisamente múltiples entradas y salidas. Este modelo tiene aplicaciones, por ejemplo, en la teoría política, en las ciencias sociales y también en la crítica cultural, ya que ofrece una forma no jerárquica de comprender las relaciones sociales y los sistemas de poder. Además, también para Deleuze es muy importante la cuestión del devenir, que es otro concepto esencial de su filosofía, ya que el devenir se refiere a los procesos de transformación constante que caracterizan precisamente la existencia. Para Deleuze, nada es fijo o estable, todo está en un estado de cambio perpetuo y continuo. El devenir no implica llegar a un estado final, sino moverse continuamente hacia nuevas posibilidades que aparecen en la realidad. Por ejemplo, en 1000 mesetas, Deleuze y Guattari hablan del devenir animal, que no significa literalmente transformarse en un animal, sino adoptar modos de ser y pensar que escapan a las categorías humanas tradicionales. El devenir podemos decir que es siempre un proceso de experimentación y también, por supuesto, de creatividad continua. El cuerpo, por otra parte, sin órganos, es otro de los temas que trata la filosofía de Deleuze. En el Antiedipo del año 1972, Deleuze y Guattari introducen el concepto de cuerpo sin órganos, que describe una especie de dimensión de la existencia en la que las estructuras y jerarquías tradicionales, como las del cuerpo humano o la sociedad, se desmantelan para dar lugar a flujos libres de deseo. El cuerpo sin órganos no es un rechazo del cuerpo físico, sino una metáfora para pensar en una realidad donde las energías y los potenciales no estén organizados de forma rígida. Y eso también es importante en su filosofía. Este concepto tiene implicaciones, por ejemplo, en la teoría política y el psicoanálisis, ya que cuestiona las normas y estructuras que controlan el deseo y el comportamiento. Y eso es algo también esencial en su filosofía. En cuanto a la ética y la política en Deleuze, hay que decir que, aunque Deleuze no desarrolla una ética en el sentido clásico tradicional del término, su filosofía tiene implicaciones éticas y políticas muy profundas. En lugar de una moral basada en normas universales, una moral universalista propone una ética de la experimentación y también de la creatividad. Esta ética no busca decirnos qué debemos hacer, sino invitarnos a explorar nuevas formas de existencia y también de relación. En el ámbito político, por ejemplo, Deleuze critica las formas de poder jerárquicas y opresivas, abogando por una política de lo múltiple, de lo descentralizado y de lo rizomático. Su colaboración con Guattari da lugar también a una crítica del capitalismo y del psicoanálisis freudiano, ya que ambos consideran como fuerzas que limitan la libertad y la creatividad humanas. Así lo consideran los dos pensadores, Guattari y Deleuze. Además, desde el planteamiento de Deleuze en relación con el arte, considera que ocupa un lugar el arte central en la filosofía, en su misma filosofía, ya que lo considera una forma privilegiada de experimentar la realidad. En obras como La lógica de la sensación del año 1981, explora cómo el arte tiene la capacidad de ir más allá de las representaciones para crear
afectos y crear percepciones, sensaciones, sensibilidades, etc. Para Deleuze, el arte no imita la realidad, sino que la transforma y la reinventa. En cuanto a la relevancia contemporánea de su pensamiento, pues hay que decir que la filosofía de Deleuze ha influido en campos tan diferentes o tan diversos como la teoría cultural, la estética y la política, la ecología y la tecnología. Su énfasis en las redes, los procesos y las multiplicidades también resuena con las realidades del mundo globalizado e interconectado en el que vivimos. Además, su crítica al capitalismo también y a las estructuras de poder sigue siendo muy relevante en los debates actuales sobre justicia social y también sobre sostenibilidad. En resumen, se puede decir, en un primer acercamiento, que la filosofía de Deleuze es una invitación a pensar de manera diferente, a romper con los sistemas establecidos y a explorar nuevas ideas, nuevas formas de existencia también, aunque puede resultar esa existencia compleja y desafiante. También posee su filosofía una gran originalidad y profundidad que hacen de su obra un referente imprescindible para entender las transformaciones del pensamiento contemporáneo. Se puede decir también que es un filósofo esencial para entender el mundo contemporáneo. Me voy a centrar en el estilo filosófico de Gilles Deleuze. Como he sabido, fue un gran filósofo francés y quiero ampliar un poco más estas ideas en relación con su estilo, que es complejo, que es difícil y que desafía las estructuras tradicionales de la filosofía clásica, porque podemos decir que su estilo filosófico es complejo y multifacético, abarcando una amplia gama de temas y disciplinas, desde la literatura y el arte hasta la ciencia y la política. En ese sentido, al igual que otros grandes filósofos del siglo XX, pues como por ejemplo Sartre, pues se interesaba por la literatura, por el arte, por todo tipo de cuestiones. Y en ese sentido, pues él tenía, diríamos que una valoración interdisciplinar del conocimiento o una interpretación interdisciplinar de lo que es la práctica filosófica, podemos decir. En ese sentido, su filosofía también es conocida por su carácter rizomático, es decir, una estructura no lineal, y también por su resistencia a las jerarquías y las dicotomías tradicionales. Deleuze no solo reinterpretó y criticó a los grandes filósofos de la historia, sino que también desarrolló conceptos originales que han influido, sin duda, en diversas áreas del pensamiento actual. En cuanto a las influencias, aunque ya las he comentado en este vídeo, pues quiero insistir en ellas. Podemos decir que el pensamiento de Deleuze está profundamente influenciado por una serie de filósofos y corrientes filosóficas o sistemas filosóficos. Entre sus principales influencias se encuentran, como es sabido, por ejemplo, Spinoza, ya que Deleuze admiraba la ética spinoziana y su idea de un ser que se expresa a través de múltiples modos. La noción de inmanencia de Spinoza, donde todo está contenido en la naturaleza, Deus ibe natura, natera sive Deus, como decía el propio Spinoza, y no hay trascendencia, es central en la filosofía de Deleuze. En cuanto a Nietzsche, pues de Nietzsche diríamos que Deleuze adopta la idea del eterno retorno, por ejemplo, y de la voluntad de poder, reinterpretándolas, eso sí, para desarrollar su propia filosofía del devenir y de la diferencia. En cuanto a Henri Bergson, pues influyó en la filosofía de Deleuze con su concepto de duración y su crítica a la inteligencia analítica, promoviendo precisamente una intuición filosófica que Deleuze adoptó y amplió en sus propias obras, en sus propios libros. En cuanto a Sigmund Freud y el psicoanálisis y Carl Jung, aunque criticó ciertos aspectos del psicoanálisis, Deleuze integró, se puede decir, conceptos freudianos y junguianos en su filosofía, especialmente en sus colaboraciones con Guattari. Respecto a Martin Heidegger, pues la filosofía de Deleuze pues está influida por la concepción sobre el ser de Heidegger y el tiempo, que también dejó una marca en su pensamiento, aunque este último Deleuze adoptó una perspectiva crítica y creativa en relación con el pensamiento heideggeriano. En relación con los principales conceptos de Deleuze, pues aunque ya los he comentado, quiero matizarlos un poco más y decir que uno de los conceptos centrales es precisamente la diferencia. En su obra Diferencia y Repetición del año 1968, Deleuze critica la filosofía tradicional por privilegiar la identidad
y la similitud sobre la diferencia. Para Deleuze la diferencia es anterior a la identidad y es el motor del devenir y también de la transformación y el cambio, porque la repetición en este contexto no es simplemente la reproducción de lo mismo, sino un proceso creativo, donde cada repetición introduce alguna diferencia nueva o una diferencia nueva. En cuanto al rizoma, pues hay que entenderlo como que es una forma de desarrollar la idea o las ideas y que aparecen sobre 1000 mesetas. El rizoma, en definitiva, es una metáfora botánica que describe un sistema de pensamiento no lineal y no jerárquico, como de ramificaciones de las ideas que se entrecruzan, etc. A diferencia de las estructuras arborescentes, que se basan en una raíz central y una jerarquía de ramas, el rizoma se extiende horizontalmente, conectando puntos diversos y permitiendo múltiples entradas y salidas de consideraciones, de reflexiones, de emociones, de ideas, de conceptos. Esta noción desafía, por tanto, las categorías rígidas y las dicotomías, promoviendo una visión fluida y conectada del conocimiento. En cuanto al devenir, el concepto de devenir de Deleuze es fundamental en su filosofía. Podemos decir que el devenir no es simplemente pues, un cambio de estado, sino un proceso continuo de transformación y de creación. Deleuze explora diversos devenires en sus obras, en sus libros, como el devenir animal, el devenir mujer y el devenir imperceptible, que representan formas de escapar de las identidades fijas y las estructuras opresivas. Hay una lucha contra la opresión en su obra. En cuanto al cuerpo sin órganos, pues también es otro concepto fundamental de su filosofía y podemos decir que fue una idea muy novedosa en su tiempo, desarrollada por Deleuze y Guattari, y pues este concepto se refiere a un estado de potencialidad pura, libre de las estructuras y las funciones, predeterminadas precisamente que limitan la capacidad de experimentar y crear. El cuerpo sin órganos es una especie de espacio de experimentación donde las energías y los deseos pueden fluir libremente, desafiando las normas y las restricciones. En ese sentido, pues es una filosofía también de la libertad. En cuanto a decir que somos máquinas deseantes, pues podemos decir que esa noción de máquina deseante está en su obra, en la obra del propio Deleuze y de Guattari. Es central en la teoría del deseo de Deleuze y Guattari. Las máquinas deseantes son sistemas que producen deseos y conexiones funcionando de manera similar a las máquinas físicas, se podría decir. Este concepto desafía la idea de un sujeto autónomo y unitario, proponiendo en su lugar una red de deseos y de relaciones que constituyen el ser, y no tanto pues, un sujeto unitario. En cuanto a la metodología filosófica que utiliza Deleuze, pues adoptó un enfoque filosófico que combina la creatividad con el rigor analítico. Realmente pues, se observa en su obra que hay pues, un análisis profundo de todas las cuestiones, una lectura diferencial. Deleuze es conocido por su capacidad para reinterpretar y transformar las obras de otros filósofos. Su lectura diferencial implica además tomar conceptos de los filósofos clásicos y reinterpretarlos a través de su propia lente creativa. Esto le permite desarrollar nuevas ideas y conceptos a partir de las tradiciones filosóficas existentes, lo que es, por otra parte, muy novedoso. Hay un uso también de la literatura y del arte, indudablemente, en la obra de Deleuze y de Guattari, pero sobre todo de Deleuze, que integra la literatura, también el cine y otras formas de arte en su filosofía. Considera que el arte tiene la capacidad de revelar verdades y de transformar nuestra percepción de la realidad. En sus obras analiza las películas, por ejemplo, de cineastas como Alfred Hitchcock y los escritos de autores como Frank Kafka, Marcel Proust y Samuel Beckett para desarrollar precisamente sus conceptos filosóficos, algo que también es muy original. En cuanto a su filosofía de la inmanencia, hay que señalar también que la filosofía deleuziana es una filosofía de la inmanencia donde todo lo que existe está contenido en el mundo natural, en el mundo real, y no hay trascendencia más allá de él. Este enfoque rechaza las dicotomías entre el ser y el devenir, entre lo real y lo posible, promoviendo en su lugar pues una especie de visión integrada y holística o totalizante del mundo.
Podemos decir también que su legado y su influencia han sido enormes en el siglo XX y lo siguen siendo también en el siglo XXI, y se extiende a una amplia gama de campos, incluyendo la filosofía, por supuesto, la teoría literaria, la psicología, la sociología y los estudios culturales también. Sus ideas han sido adoptadas y desarrolladas por numerosos pensadores y han generado una rica tradición de investigación y debate, algo que por supuesto es pues muy importante. Podemos decir que también su filosofía pues es una especie de postestructuralismo. Deleuze es una figura central en el postestructuralismo, un movimiento que critica las estructuras y las jerarquías establecidas en la filosofía y las ciencias sociales. Sus ideas también han influido en la teoría crítica, proporcionando herramientas conceptuales para precisamente analizar y desafiar las estructuras de poder y opresión. En este sentido, diríamos que su planteamiento es parecido o muy parecido a la teoría crítica de Horkheimer y Adorno. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.